Madrugada de terror en Guayaquil y Esmeraldas. Más de 9 atentados con explosivos y 2 balaceras contra la policía se registraron en casi 3 horas en las dos ciudades. 2 policías fueron acribillados dentro de un patrullero en el suburbio de Guayaquil, mientras otros 2 uniformados resultaron heridos tras un ataque a tiros en Nueva Prosperina. Allanan las instalaciones de Petroecuador, del Ministerio de Finanzas y varias viviendas. Exfuncionarios fueron detenidos para investigación por presuntos cobros de sobornos. Y miles de camioneros bloquean vías en varias regiones de Brasil y rechazan el triunfo del exmandatario Lula da Silva. Amigos, bienvenidos. Empezamos esta emisión de Televistazo con lo más destacado de las últimas horas. Al menos 6 atentados con explosivos se registraron en Guayaquil durante la madrugada. Estefi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gaby? Y amigos, muy buenas tardes. En algunos casos se reportó la detonación de carros con explosivos. Vamos a hacer por eso contacto ahora mismo con Merlin Ochoa. Merlin, nos cuenta en qué lugar está y además cuál es la situación. Te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Ahora me encuentro exactamente en esta unidad de policía comunitaria ubicada en Socio Vivienda en el noroeste de Guayaquil. Y aquí cerca de las 2 de la madrugada, 6 delincuentes dispararon en al menos 16 ocasiones, destruyendo prácticamente toda la puerta principal. Pero ha sido una jornada, una madrugada de terror y violencia. Y les tenemos preparado un informe. El terror y pánico se apoderó de gran parte del norte y noroeste de Guayaquil. Según las autoridades, el primer evento criminal se registró a la 1:34 de la madrugada. Delincuentes colocaron un artefacto explosivo en un taxi que estaba en una gasolinera de la vía a Daule. El vehículo estalló. Casi a la misma hora, a la 1:38, en el sector de la Alborada, una detonación alarmó a los uniformados que trabajan en una unidad de policía comunitaria. Sujetos colocaron un artefacto en un carro particular parqueado al pie del destacamento. Mientras que a las 2 de la madrugada en la vía perimetral, a la altura de la entrada de la 8 en el noroeste, pusieron otro explosivo, también en una estación de servicio. La detonación provocó afectaciones en un surtidor de combustible y en un aparador con mercancía. También a las 2 de la madrugada, 6 sujetos dispararon 16 veces contra esta unidad de policía comunitaria en Socio Vivienda, en el noroeste. Las balas cruzaron las paredes y llegaron hasta las oficinas. No hay heridos. Escuchamos balas, como 5, durísimo. A las 3:05 de la mañana en la terminal terrestre de Pascuales explotó un carro que estaba estacionado junto a la zona de buses urbanos ubicada sobre la vía Daule. El estallido no dejó heridos ni víctimas mortales. Sin embargo, el vehículo quedó destruido. La terminal suspendió sus operaciones hasta cerca de las 10 de la mañana. Esta es la zona de buses urbanos, ¿verdad? Aquí llegan y embarcan y desembarcan los buses urbanos, los usuarios, que son quienes ingresan al edificio, van a viajar o se dirigen a sus trabajos. A las 3:24 también arrojaron otro explosivo afuera de una UPC de la parroquia Pascuales, que afectó a varios carros estacionados afuera. A la misma hora, en la cooperativa Los Ángeles, en la Florida, lanzaron un artefacto contra un expreso escolar. Una expansión de casi 5 cuadras la redonda. ¿Ustedes no vieron heridos? No, nada. Nosotros estábamos adentro. Antes no, todo fue aquí afuera. Mira, todo chocó. También en 2 medios de comunicación se encontraron panfletos con amenazas a las autoridades nacionales y a las del sistema penitenciario. No solo las 3 UPC que están en Socio Vivienda noroeste de Guayaquil están en alerta máxima, sino todas las unidades policiales ubicadas en el puerto principal. Es la información. Muy buenas tardes. Gracias, Merlin. Buenas tardes. Y la policía también fue blanco de los ataques criminales en Guayaquil. 2 agentes murieron acribillados mientras estaban en un patrullero en el suburbio. Vamos a hacer contacto con Diego Cuenca, quien nos informa que los delincuentes utilizaron también fusiles. Diego. ¿Qué tal? Hay conmoción y terror acá en el suburbio de Guayaquil luego de que esta madrugada 2 policías fueron asesinados a tiros dentro de un patrullero mientras estaban justo aquí en las calles 17 y Cuenca en el suburbio de Guayaquil. Pero no fue el único hecho
que enluta a la Policía Nacional y también les preocupa porque 2 agentes policiales también fueron heridos mientras estaban en el sector Valerio Estacio, en el noroeste del puerto principal. Nosotros le contamos más en el siguiente informe. El mensaje está claro, señala la policía, luego de que 2 de sus agentes fueron acribillados mientras estaban dentro de un patrullero en las calles 17 y Cuenca, en el suburbio de Guayaquil. Conocemos de que un vehículo a bordo de varios ocupantes fuertemente armados se habían acercado hasta la unidad policial y habían abierto fuego directo. Los uniformados asesinados son Félix Eduardo Contreras Montoya, de 31 años, y Rommel Stalin Chunata Martínez, de 25. El uno recibió los disparos cuando estaba en el volante y su compañero quedó tirado en el piso. Sí, trató de salir del momento en que comenzaron a disparar, pero lamentablemente lo asesinaron. Criminalística recogió 22 restos de bala en el sitio, algunas de fusil. El mensaje está claro acá, hay un ataque directo a los compañeros policías. La respuesta que vamos a dar es justamente ya dentro del proceso de investigación, es identificar a estas personas. Pero no fue el único ataque. Otros 2 policías fueron baleados en la unidad policial de la avenida Casuarina, en el noroeste de la urbe. Existieron 2 compañeros policías que en el distrito Nueva Prosperina también habían sido heridos producto de estos criminales que se encuentran en ese sector también operando. Habían disparado a los policías. El uno se encuentra estable, el otro está recibiendo atención médica. Los uniformados quedaron heridos y se recuperan en un hospital del puerto principal. Luego de este cobarde ataque, como lo han calificado las autoridades de la Policía Nacional, se tiene previsto que durante esa noche realicen varias actividades para despedir a los 2 uniformados que lamentablemente fueron asesinados acá en el suburbio de Guayaquil. Ese es el informe. Buenas tardes. Gracias, Diego. Buenas tardes también. Y tenemos que informar que hace pocos momentos se ha reportado también otra alerta por explosivos en el norte de Guayaquil. Y según información preliminar, al pie de una empresa que está ubicada cerca a la penitenciaría del Litoral, se detectaron tacos de dinamita en un vehículo. Personal especializado de la policía ya acudió al sitio, acordonó el área para retirar los artefactos y posteriormente fueron trasladados a un terreno baldío para hacer la detonación controlada de estos mismos. Por ahora no hay más detalles de este suceso, los mantendremos informados. A ver, confirme. Y la Policía Nacional presentó un informe sobre los hechos de terror que se registraron durante la noche y madrugada en Guayaquil y Esmeraldas, en donde ocurrieron varios eventos simultáneos que, como vimos, dejan 2 policías muertos, 2 heridos y también daños materiales. Carla Delgado nos amplía. 13 eventos simultáneos horrorizaron a la población de Guayaquil y Esmeraldas la noche y madrugada de este martes. Producto de lo cual 2 policías que se encontraban en servicio fueron asesinados y otros 2 permanecen heridos. El ministro del Interior, Juan Zapata, atribuyó estos nuevos atentados a los traslados de personas privadas de la libertad de 2 centros carcelarios. Son acciones que ha hecho la Policía Nacional y el Gobierno Nacional sobre el crimen organizado y que lo seguiremos haciendo. No vamos a bajar la guardia, no crean que estas situaciones van a atemorizar y menos quitar el ánimo y la moral a una institución que está formada justamente para esto. El comandante general de policía explicó que luego de un informe de inteligencia habría activado los protocolos de seguridad desde las 11 de la noche del lunes. Alertas que más tarde no impidieron la serie de eventos consecutivos en ambas ciudades. 1:05 en el CPL de Esmeraldas existe un posible amotinamiento en que se rechazan los posibles traslados de PPLs. Existe 7 agentes penitenciarios en calidad de rehenes. A las 2 de la mañana, en el sector La Guacharaca, Esmeraldas, se registran varias detonaciones alrededor de la UPC. A las 2:05 en la perimetral y gasolinera Terpel, Nueva Prosperina, 2 sujetos arrojan un artefacto explosivo a esta estación, se registran daños materiales. Además, las autoridades dieron detalle de los agentes penitenciarios que aún permanecen secuestrados al interior de la cárcel de Esmeraldas. Al momento se encuentran 4, están al interior del centro de detención. Y hay un equipo de negociadores de la UNACE que está tramitando esa acción.
La policía informó que se fortalecerán las operaciones de inteligencia. Por ahora, más de 2.000 policías y militares serán trasladados hasta Guayaquil. En lo que va del año, 61 policías han sido abatidos durante sus labores. Bueno, vamos a repasar para que ustedes tengan una idea cómo han estado los ataques solamente contra la policía, los que se han registrado en las últimas horas en el país y por ende mantiene en alerta a todas las autoridades. Desde enero hasta hoy 1 de noviembre del 2022, son 61 uniformados que han sido asesinados por delincuentes a escala nacional. Una cifra, por cierto, bastante alarmante. Solamente esta madrugada en Guayaquil los agentes han reportado 6 atentados con explosivos, algunos en unidades de policía comunitaria y en las gasolineras privadas que estábamos informando. Pero además de estos hechos, se registraron esas 2 balaceras contra la policía que dejaron 2 uniformados que fallecieron y 2 heridos aún. La violencia se extendió también en la provincia de Esmeraldas. Allí se han reportado 3 ataques con explosivos igual en distintos puntos como gasolineras o estaciones de servicio. Y estos hechos solamente demuestran el nivel de criminalidad que se está viviendo en todo el país. Pero lo más grave quizás, que crece y aumenta, por lo cual es inmediato la exigencia de acciones contundentes para poder combatirlo. Vamos con otro tema. Hoy se realizaron varios allanamientos y se detuvo a 7 personas por la trama de corrupción liderada por Nilsen Arias, quien manejó la venta de crudo durante el gobierno de Rafael Correa como gerente de comercialización de Petroecuador. Las diligencias se dan gracias a la información enviada por las autoridades de Estados Unidos, donde se lo procesa por lavado de activos. Jacqueline Rodas con detalles de este operativo. Desde temprano, fiscales y agentes policiales allanaron la sede de Petroecuador en Quito como parte de un operativo que se desplegó en varias ciudades. Participó Criminalística y el Grupo de Intervención y Rescate GIR. Cruzaron una camioneta en la entrada del parqueadero del edificio y no se permitió el ingreso o salida de vehículos. Las acciones responden a una investigación abierta por la trama de sobornos y corrupción en la adjudicación de contratos de la estatal petrolera, que operó desde el año 2010. Hay 7 detenidos, 5 de ellos exfuncionarios públicos. No solo de Petroecuador, sino también un ex subsecretario de Financiamiento Público del Ministerio de Finanzas. La entidad también fue allanada. Estas acciones se ejecutan gracias a la información enviada por las autoridades estadounidenses, que al momento procesan por lavado de activos a Nilsen Arias, señalado por liderar la red delictiva en Ecuador. Se trata del hombre fuerte del gobierno de Rafael Correa, que durante 7 años manejó los negocios de crudo como gerente de comercio internacional y habría prolongado los negociados hasta el 2021. Arias pagó una fianza en Estados Unidos y ahora colabora con la justicia de ese país. Según el juicio que enfrenta ya, recibió sobornos por cerca de $18 millones. Los operativos continúan y la Fiscalía aclara que las 7 detenciones son con fines investigativos. En las próximas horas se conocerá si son procesados en audiencia. Y el presidente Guillermo Lasso ha suspendido el viaje que tenía previsto hacia Orlando, Estados Unidos, y según un comunicado que recibimos hace poco, la decisión es por esta ola de violencia desatada este martes tras esa serie de atentados en Esmeraldas y Guayaquil que acabamos de reportar. El primer mandatario tenía planeado salir del país del 2 al 6 de noviembre por asuntos personales. En este documento informa que la crisis de violencia que se ha heredado de gobiernos anteriores que fueron permisivos y no actuaron contra el crimen organizado. Aquí hacemos nuestra primera pausa y al regresar, asambleístas critican las 3 nuevas preguntas presentadas por el Ejecutivo para incluirlas en la consulta popular. Afirman que son una cortina de humo. Y también se activa la vigilancia sanitaria en el país ante los casos de intoxicación por consumo de alcohol metílico. Recomiendan no consumir licor de dudosa procedencia.
noticias para ustedes a esta hora. Gracias por seguir en nuestra sintonía. La oposición legislativa ve como una cortina de humo las 3 nuevas preguntas del Ejecutivo propuestas para una consulta popular. Señalan que podían tramitarse por una vía legislativa. Patricio Díaz nos cuenta que cuestionan al gobierno por esta inseguridad. Las 3 nuevas preguntas para consulta popular que el Ejecutivo presentó a la Corte Constitucional recibieron críticas de la oposición legislativa. Dicen que pudieron tramitarse a través del propio Parlamento. No necesitamos hacer un gasto ingente, consultarle al pueblo ecuatoriano si eso lo podemos hacer rápidamente. Sí, pero toma más tiempo, es más lento, es sujeto más a negociaciones, a conversaciones. Las cosas van más despacio, lamentablemente, a veces en la Asamblea. Las preguntas propuestas por el Ejecutivo tienen que ver, por ejemplo, con destinar los recursos y bienes decomisados al narcotráfico para planes educativos de la niñez y adolescencia, la tipificación del delito de extorsión conocido como vacunas y beneficios para quienes empleen a personas mayores de 45 años. Nos preguntamos los ecuatorianos si estas preguntas resuelven los graves problemas de inseguridad que mantenemos en el país. No. Bueno, son intenciones positivas. El problema que vemos es que el presidente de la República va encontrando pequeños parches por acá, parches por acá. Pero el Ejecutivo también entregó a la Corte Constitucional una propuesta de reforma parcial insistiendo en el pedido de que las Fuerzas Armadas apoyen a la policía en la lucha contra el crimen organizado. Sobre eso hay posturas diferentes. No nos cerramos a las cosas que sean soluciones pragmáticas y de manera inmediata para el país, pero las cortinas de humo tampoco podemos ser cómplices de aquello. Ponga en práctica el artículo 138 de la Constitución, que le permite a través de los estados de excepción hacer uso de las Fuerzas Armadas. Ordene a las Fuerzas Armadas hoy mismo, no hace falta consulta popular para eso. No sería solo por 30 días. Bueno, pero ponga algo, si este rato no tenemos nada. La reforma parcial de la Constitución es una que incluye 2 debates de la Asamblea y un referéndum, en un proceso que tomaría más de un año. Por unanimidad, la comisión legislativa que investiga el femicidio de María Belén Bernal, integrada por asambleístas de oposición, aprobó el informe no vinculante que señala como responsables políticos al presidente Guillermo Lasso y otros funcionarios de Estado en este caso. El documento, que además recomienda varios juicios políticos, será remitido al Pleno de la Asamblea para el debate. Rafaela Hermida con las incidencias de la sesión. Luego de un mes de trabajo, la comisión que investiga el femicidio de María Belén Bernal aprobó y firmó el informe no vinculante por unanimidad. La mesa estaba integrada por legisladoras de la oposición. En el documento se señala como responsables políticos al presidente Guillermo Lasso, al secretario de Seguridad Diego Ordóñez, la secretaria de Derechos Humanos Paola Flores, al exministro del Interior Patricio Carrillo y al comandante de policía Fausto Salinas, de quien además exige su remoción inmediata. El informe incluye una línea de tiempo del caso, declaraciones de la madre de María Belén Bernal y de algunas autoridades. Entonces está pintado usted ahí porque nadie le informa nada, nadie le dice nada. Se pide además que el Pleno designe un asambleísta para que presente la solicitud de juicio político en contra del exministro Patricio Carrillo, de Diego Ordóñez y Paola Flores, por acciones y omisiones dentro del proceso. Con este informe estamos dando algo de respuesta pese a la poca o nula información que nos han dado. Otra de las recomendaciones es que se transforme la Secretaría de Derechos Humanos en ministerio y se presente un proyecto de ley para crear una institución que investigue este tipo de delitos. Que este informe sirva como precedente en este caso y en otros casos de femicidio en el país para que las autoridades tomen conciencia y se den cuenta que hace falta una verdadera instalación, una verdadera instauración, en este caso, de políticas públicas. El documento de 77 páginas será entregado a la Secretaría de la Asamblea para que en los próximos días el presidente convoque al Pleno para el debate. Y suben a 41 los casos de intoxicación por la ingesta de alcohol metílico en Santo Domingo de los Áchilas. Y en esta provincia ya se han reportado 10 fallecidos por esta misma causa. Y por este motivo, las autoridades refuerzan los operativos. Hasta ahora han decomisado cerca de 2.000 litros de licor sin registro sanitario. Tenemos un informe con imágenes de nuestra aliada Saracay Noticias. En Santo Domingo de los Áchilas, la preocupación se mantiene.
Esto porque el consumo de alcohol metílico ha dejado hasta ahora 10 víctimas mortales en esta provincia. El director distrital de salud señala que en total hay 41 intoxicados por ingerir esta sustancia. Tanto la compra del alcohol como su vivienda o donde han consumido, ya ninguno se relaciona o se relaciona uno o dos entre sí. Entonces podemos hablar de que hay varios sitios en los cuales está vendiéndose este tipo de alcohol y está provocando ya estas complicaciones. Otras 9 personas que consumieron alcohol metílico permanecen en estado crítico. Las autoridades mencionan que a más de eso siguen llegando pacientes con síntomas de intoxicación por este producto. Se perpetúan dolor de cabeza, trastornos visuales, dolor en el abdomen, en este caso vómitos, náuseas. Algunos pacientes ahora sí hemos notado que a la hora del alta han presentado vértigo. Las condiciones y el seguimiento va a tener que seguir dando. Los demás pacientes que no están en crítico están o en cuidados intermedios o en hospitalización bajo tratamiento y seguimiento. Ante esta situación, en toda la provincia se realizan operativos de control para evitar la comercialización de bebidas adulteradas. Hemos decomisado 1.940 litros de licor que no tienen justificación como tal, que son alcohol que no cumple con un registro sanitario. Se ha hecho 15 operativos interinstitucionales. Las autoridades reforzarán los controles de venta de alcohol en todo el territorio, pues temen que la situación empeore durante el próximo feriado. Bueno, y el Ministerio de Salud hace un llamado a no consumir alcohol sin registro sanitario, artesanal o de dudosa procedencia, pero en especial los conocidos como huanchaco o guanachicoco, tras los casos de intoxicación ya registrados. Más adelante en Televistazo. En medio de aglomeraciones y reclamos de familiares, cientos de reos de la penitenciaría del Litoral fueron trasladados a otras cárceles del país. Centenares de presos fueron trasladados desde la penitenciaría de Guayaquil a otros centros carcelarios del país. La medida tomó por sorpresa a los familiares de los reos, quienes se aglomeraron fuera del reclusorio exigiendo a gritos alguna información. El movimiento en la penitenciaría comenzó desde la madrugada. Había buses entrando y saliendo, los familiares empezaron a aglomerarse y los rumores a esparcirse rápidamente. Que nos llamaron a decir que supuestamente lo van a trasladar, pero no es un traslado, dicen que lo van a matar. Al amanecer, la penitenciaría ya estaba rodeada, no solo por los familiares, sino también por centenares de policías. Lo del rumor del traslado tomaba más fuerza cada vez. No avisa nada porque mi hijo está en el pabellón 8, entonces yo quiero saber a dónde van a llevar. Lo que pasa es que yo estoy aquí desde la 1 de la madrugada. Un panel de adentro me avisó que iba a haber esto, pero ya... Nos avisaron que supuestamente nos iban a hacer un traslado a otro lado, pero ellos no sabían. La confirmación llegó pronto. De la penitenciaría comenzaron a salir, uno tras otro, varios buses repletos de presos. La policía intentaba controlar a los familiares que estaban desesperados. Y lo llevan, no sabemos, no nos dicen nada. Es como que van sacando perros, porque no nos dicen nada, como familiares vayan a tal lado, no nos dicen nada. Ellos son de aquí se quedan. Ellos no necesitan traslado a ningún lado. Finalmente hubo información oficial a través de un tuit. El Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, escribió: al momento son trasladadas 200 personas privadas de libertad hacia otros centros de privación del país, y agregó que durante el día se continuará con los traslados. Hemos entrado a recuperar espacios, recuperar pabellones. Los traslados que se realizan son para disminuir hacinamiento, mejorar la infraestructura. En uno de los pabellones teníamos hasta 101% de hacinamiento. Las autoridades aún no han informado hacia dónde trasladaron a los presos o por cuánto tiempo. A esta hora los familiares siguen reclamando afuera de la penitenciaría del Litoral. Y en Esmeraldas también se vivió una situación similar en la cárcel. Allí un grupo de reos tomó de rehenes a 8 guías penitenciarios como amenaza ante los traslados que estaban previstos en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Nuestra corresponsal Elena Velasco informa que a la par hubo atentados con explosivos y aquí les traemos el reporte.
Fue una madrugada de terror en Esmeraldas. La alerta de un amotinamiento a la 1:05 de la mañana en el centro de privación de libertad fue el inicio de una serie de ataques que se generaron en la ciudad. Casi 40 minutos después, a la 1:42, sujetos quemaron un vehículo que estaba junto a una gasolinera en las calles Coronel y Gran Colombia, en el norte de Esmeraldas. Tan solo 7 minutos después, a la 1:49, criminales detonaron un explosivo en un carro en las calles Colón y Guayas, centro de la ciudad. Ocurrió afuera de una clínica del Seguro Social. Además, cerca de esa zona, la policía realizó la detonación controlada de un artefacto explosivo que estaba ubicado en una gasolinera en el sector El Potosí. Luego, a las 2 de la mañana, delincuentes se enfrentaron con uniformados de la unidad de policía comunitaria en el sector La Guacharaca. No se reportaron heridos, tampoco detenidos. Mientras tanto, 8 guías penitenciarios eran retenidos en la cárcel de Esmeraldas. Varios videos circularon en redes mostrando a los rehenes. El ambiente afuera de la cárcel era de extrema seguridad. Se observaron a lo largo de la mañana militares y policías armando un dispositivo. Hasta que a las 10:30 de la mañana, el director de la cárcel anunció: se ha restablecido, los 8 guías penitenciarios que estaban retenidos ya fueron devueltos, si se puede decir, y ya se encuentran tranquilos ellos. Según la autoridad, la situación está controlada en el centro penitenciario. Esta ola de eventos violentos se originan un día después de que aparecieron 2 cuerpos colgados de un paso peatonal en el centro de la ciudad y tras el hallazgo de 2 cabezas humanas en el sur de Esmeraldas. Y anoche también se reportaron otros incidentes en Guayaquil. Un gran grupo de motociclistas recorrió distintos sectores de la ciudad, como Urdesa en el norte. También en la Ciudadela 9 de octubre, en el sur, moradores grabaron estos videos en los que se puede observar a los motorizados y también vehículos con grandes parlantes que circularon por las calles del centro de la urbe. Se reportaron disparos al aire. Consultamos a la policía sobre este tema y nos informaron que se está verificando esta información. Más noticias para ustedes a esta hora. 11.170 turistas es la cifra oficial de visitantes que llegaron desde Brasil y otros países para presenciar la final de la Copa Libertadores de América en Guayaquil. Esta cifra corresponde al Observatorio de Turismo de la Empresa Pública Municipal del Ramo, y su presidenta Gloria Gallardo explica por qué no se cumplió con la expectativa inicial de contar con unos 50.000 hinchas, como se había dicho. La empresa pública municipal de turismo cuenta ya con cifras oficiales del efecto turístico de la final de la Copa Libertadores que se desarrolló en Guayaquil el sábado anterior. El observatorio turístico se encargó de levantar la data a través de 1.600 encuestas y los resultados son los siguientes. Llegaron 11.170 turistas. Eso trajo como consecuencia este gasto turístico de $16.014.218. De la misma manera resalta el nivel de satisfacción con la ciudad y sus servicios. Y se regresan los turistas que estuvieron aquí en un 95.75% satisfechos de haber llegado a Guayaquil. En relación a la expectativa inicial de 50.000 visitantes y $50 millones de gasto, Gloria Gallardo señala que esos datos de Conmebol fueron afectados por las elecciones presidenciales en Brasil y por las dificultades de conectividad entre ese país y el nuestro. Le doy gracias a Dios de que no hayan venido 40.000 o 50.000 personas, porque la ciudad no estaba capacitada para poder albergar esa cantidad de gente. Con esa data precisa, la empresa pública de turismo apunta a fortalecer las potencialidades de la ciudad que estuvo a la altura del evento, por lo que ahora se analizan nuevas probabilidades y estrategias para incentivar las visitas a Guayaquil. Seguimos con más recorridos turísticos guiados por el Cementerio Patrimonial de Guayaquil y misas conmemorativas. Son algunas de las actividades que se esperan para este feriado por el Día de los Fieles Difuntos. Ante una masiva afluencia a los camposantos, habrá cierres viales y un operativo de seguridad. Fernando Terranova con la agenda.
Comerciantes de flores ya se alistan afuera del cementerio patrimonial de Guayaquil. El año pasado quedaron tabla. Hay que ver cómo les va este año. Ellos intentan recuperarse económicamente, pero la cosa está difícil. Buscar la plata porque ahorita está bien escaso, no hay trabajo. ¿Qué es lo que más sale en el Día de los Difuntos? Las rositas, las rojas, las amarillas, las blancas. ¿Desde cuánto se encuentran los ramitos? Desde $1, niño, desde $1. Oiga, el año pasado, ¿cómo le fue en esta fecha de los difuntos? Ya ahorita nada es bueno, niño. Ya uno trabaja nomás como para el momento. Serán 4 días de asueto desde el jueves, por lo que se prevé un gran desplazamiento. Aquí en el cementerio patrimonial de Guayaquil se espera la mayor afluencia de público. Se han preparado recorridos turísticos para que los visitantes conozcan los mausoleos de personajes ilustres. También se ha organizado la celebración de misas. En la puerta número 1 se va a celebrar la misa de los santos difuntos. Una misa va a haber a las 11, otra misa va a haber a las 12, oficiada por Monseñor. Roberto Wong, jefe de operaciones del camposanto más antiguo del puerto principal, nos cuenta que el año pasado llegaron 50.000 visitantes durante el feriado. Este año esperan retomar los números de antes de la pandemia. Este año, como es un año que tenemos el día feriado que lo han trasladado para el día viernes, pensamos que la gente va a venir a visitar desde el día 2, 3 y 4. Y como la delincuencia no perdona ni el descanso eterno, la Policía Nacional se sumará a la guardianía privada para garantizar la tranquilidad de quienes visitarán a sus difuntos.